A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Esta noche, queridos amigos, vamos a tener una hora que les pido que presten atención. Vamos a tratar el tema que a mí más me interesa. Ustedes conocen que a mí me interesa el tema de los ovnis, los misterios de la antigüedad, quién construyó las pirámides, la astronomía, pero lo que realmente más me interesa es la mente humana. Es la mente humana. Esas capacidades que tenemos libre albedrío. Ningún animal, ningún vegetal tiene libre albedrío. Tenemos pensamiento racional reflexivo, tenemos creatividad. Los griegos fueron magníficos al utilizar el término poiesis. Poiesis es creación, y como le explicaba alguien que fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Juan Jacobo Bajarlía, poiesis significa creación en la idea de ahí donde hay nada, aparece algo. Solo los humanos podemos hacer eso. Para hablar de aquí hasta medianoche en punto sobre la mente humana, nos acompaña la profesora doctora Amelia Imbriano, magíster en psicoanálisis, lazo social por la Universidad de la Sorbona, doctora en psicología clínica, doctora en psicología social, diplomada en derechos humanos, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Argentina John F. Kennedy, donde nos hemos conocido. Bueno, tiene doctorados nacionales, extranjeros, autora de numerosos libros, ha tenido la gentileza de obsequiarme la tercera edición de La Odisea del siglo XXI. Vamos a hablar de esto. Efectos subjetivos de la globalización. La otra ventaja con la doctora Amelia Imbriano es que vamos a poder hablar como si estuviéramos tomando café. Entonces, no es que tienen que ser psicólogos, médicos, ni filósofos, ni estudiantes universitarios. Van a entendernos todos del tema más delicado que hay, que es la mente humana. Amelia, buenas noches. Gracias por darnos esta hora en Radio Cultura. Muy buenas noches, querido Antonio. La verdad que estoy muy contenta. Más allá de mi resfrío, por lo cual valoramos más tu esfuerzo de estar hoy acá. Estoy muy contenta de participar en tu programa y de que podamos conversar de este tema tan particular que es la mente humana del siglo XXI, y como psicoanalista tengo algunas cositas para decir de esto que es la mente humana. Lo primero que cualquier oyente nos va a decir, bueno, pero cuando plantean mente humana, ¿cuál es la definición? ¿A qué se refieren? Porque aquí varias veces he repetido en emisiones anteriores, hay toda una tendencia desde hace un tiempo a querer hacernos creer, hacerle creer aprobación a la población, y uso la palabra creer en el sentido ese de creer en los demonios o en Dios, en esas cosas que no se pueden comprobar, de hacernos creer que los seres humanos somos solamente reacciones físico-químicas. Por lo cual, y después vos harás tus lucubraciones al respecto, por lo cual se ha creado un neologismo muy interesante. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que alguien que estudió geología se recibe de geólogo. Alguien que estudió zoología se recibe de zoólogo. Alguien que estudió química se recibe de químico. Alguien que estudia psicología se recibe de psicólogo, y el que estudia medicina de médico. Sin embargo, ha surgido una nueva misteriosa carrera: los neurocientíficos. Y nosotros, que conocemos la manipulación a través de la palabra, claro, para la gente común no es lo mismo decir soy neurólogo, que la persona puede creer
este debe meter aparatos en el cerebro. Y dice, neurocientífico, a la pucha, ¿no? Como un bill de impunidad. Pero todos son científicos, el químico, el geólogo, el psicólogo, el médico, el biólogo y el neurólogo, pero neurocientífico. Y a partir de ahí, si nosotros en este momento tenemos una empatía aquí, Amelia y yo, y los oyentes tienen una empatía con escuchar el programa, no es por razones psicológicas inconscientes, ¿no? Es porque se ha activado en nosotros el área 3C del cerebro. Y yo siempre digo, ¿y quién apretó el botón para que se active? Me callo y te dejo hablar. Mira, lo que yo opino cuando hablan de neurociencia es que, uno, me interesa mucho. Dos, siempre he estado metida un poquito en el medio de la neurociencia. Igual que vos, hemos compartido maestros dedicados a la neurociencia. El tema es, y podría decirte que las reacciones físico-químicas son, ¿verdad? Existen en el cuerpo, existen en el cerebro. El tema es, ¿de qué dependen? Exacto. Y acá se abre una amplia gama de debates, porque dependen del ambiente, sí, dependen de los estados de ánimo, sí, dependen de lo que comiste ese día y cómo te cayó y si quizás te hizo mal la vesícula o lo que sea, sí, dependen de la tradición familiar, sí, dependen de los traumas de los bisabuelos, sí, dependen de cuestiones inconscientes, personales y familiares y culturales, sí. El tema justamente es que la mente no se puede estudiar desde un solo aspecto, sino que hay que tener una amplitud mental, ¿verdad? Para poder pensar desde distintos aspectos. Yo diría que implica la subjetividad humana. Porque ese sujeto que llamamos no es solamente el individuo, no es solamente la persona, no es solamente el espíritu, porque el espíritu está engarzado en un trozo de carne. Claro, y requiere toda una definición, no confundir lo espiritual con lo psíquico. También, Claro. también, ¿no? Para poder ver las diferentes influencias de lo Exacto. espiritual y lo psíquico. Ahora, desde el punto de vista en donde yo soy especialista, ¿verdad? Desde el psicoanálisis. Claro, por eso vos como psicoanalista te estoy preguntando. Sí. Bien, desde el psicoanálisis yo lo que te diría es que en la actualidad el desafío inmenso que tenemos es algo así como reinventar el psicoanálisis. Tanto Qué sea por su interesante técnica, que es eso. sí, Reinventar el psicoanálisis. Claro, sí. porque no es algo fosilizado, es un trabajo en progreso. Siempre es un trabajo en progreso, no es algo fosilizado. Y además, yo podría decir, bueno, mira, el psicoanálisis se inventa en 1890, 1900, supongamos. Claro. Bien. La subjetividad
de 1900. Es la de 2024. Ahí me detengo y te detengo porque justamente, conociendo que venía la doctora Emilia Imbriano acá al programa, el equipo de producción me dijo, ¿podemos hacerle una pregunta? Sí, cómo no. Y me pusieron, pregunta. Y tiene que ver con esto. Fíjate cómo gente que no está en el campo de la psicología, sino del periodismo, de la radio, pero la pregunta que traían es, ¿el psiquismo actual es igual al de 1900? Es lo que vos estás diciendo. Decididamente no. Decididamente no. Y por eso digo que, bueno, hay que reinventar el psicoanálisis. El psiquismo, la época de la fundación del psicoanálisis, la época de Freud, Jung, ¿verdad? Los grandes maestros. Comienzos del siglo XX. Comienzos del siglo XX, exactamente. El psiquismo fue empezado como aparato, siguiendo un estilo de aplicación de la física y la química sobre la fisiología. Era la época aparato respiratorio, claro, aparato digestivo. Entonces, bien, lo piensan como aparato, como un conjunto de fuerzas. Y en ese aparato realmente arman una relojería de primerísima línea. Freud, muy puesto sobre lo individual, Jung lo extiende a lo colectivo, pero entiendo que arman una relojería cuyas fuerzas y contrafuerzas, o sea, cuyos dinamismos, por así decir, que hace las fuerzas y contrafuerzas, ¿verdad? Cuyo dinamismo, cuya función tenía como eje unos pilares que no son los del 2024, que ya no son los del año 2000. Sí. Para decir de alguna manera, ya no son los del año 1980 más o menos, que fue cuando yo comencé a pensar esta cuestión de la Odisea del siglo XXI, que hoy venía pensando y digo, la Odisea del siglo XXI es un libro escrito para mis colegas. Tengo ganas de escribir la Odisea de vivir en el siglo XXI. La Odisea de vivir. En el siglo XXI. Fíjate que uno de mis recientes libros se llama Atrévete a vivir en plenitud. Claro. Hecho para... ¿Cómo vivir en plenitud? Claro. Hay que ser un atrevido. Exactamente, hay que ser un atrevido. Por eso puse, atrévete a vivir en plenitud. Desde el desafío de vivir, de soportar la vida, a poder tener el coraje del desafío para vivir. Pero para eso hace falta coraje. Sí. Ahora bien, yo lo que te decía es, bueno, hay que reinventar el psicoanálisis y hay que volver en cierta forma a las bases que dieron como origen y como fruto del psicoanálisis, que fue ir desde una clínica y desde una realidad clínica individual y de una realidad social a poderlo pensar teóricamente, etc. Yo creo que hay que otra vez volver a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque esa relojería suiza que yo te decía, que hace el dinamismo del inconsciente, tiene un gran pilar, la represión. A tal punto que quizás cuando nosotros éramos adolescentes decían, ¡ay, no seas tan reprimido! Exacto. Tiene inhibiciones porque es reprimido, es decir, porque determinadas fuerzas, determinadas tendencias, determinados pensamientos o deseos, las personas lo reprimían. Claro, pero agreguemos la pregunta para nuestros oyentes de por qué uno en aquella época y uno hoy reprime. ¿Por qué reprimiría yo algo que conozco que me va a hacer bien, pero lo reprimo y no lo hago? En aquella época, por la educación, que te enseñaba a tener ciertos cuidados de sí mismo.
quizás una educación muy estricta, Sí, sí. que entonces, si bien era en beneficio del cuidado de sí mismo y en beneficio de la cultura, quizás estaba como muy exagerado el tema de el beneficio sobre la cultura. Es decir, lo que estaba exagerado es el no debes. El debes, esto, y esto, y el no debes. O sea, una educación basada sobre el valor del deber. Claro, pero aclarando que no era yo el que decidía qué es lo que yo debía, sino que eran mandatos externos, parentales, sociales, demás, que me decían qué es lo que yo debía deber. Exactamente. O sea, cómo hacer para que yo no sea yo. Después vino una época en donde las personas se interrogaron por el deseo. Uh-huh. Diría 1960, 1970, quizás la época que yo denominaría dentro del psicoanálisis la época lacaniana. Uh-huh. Pero estoy diciendo 1970. Claro. Estás hablando Estamos de en hace 54 años. Ahí está. Se pasó medio siglo. Por eso te digo, hay que reinventar el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque esa interrogación sobre el deseo hoy pareciera existir y es mentirosa. Uh-huh. Pero antes que sigas, defininos para la audiencia deseo desde el psicoanálisis. Una idea tampoco, no des una cátedra a esta hora. No, es muy tarde como para una cátedra. 3 líneas para que entendamos todos a qué se refiere el psicoanálisis cuando habla de deseo. A una aspiración personal Uh-huh. Que lleva al sujeto a organizar sus acciones en pos de. Sí. Siempre para llevar un deseo adelante fue necesario coraje. Exacto. Mucho coraje. Ahora, en mi apreciación del mundo y de los jóvenes y demás, creo que esa interrogación sobre el deseo que tenía cada uno para poder saber de qué se trataba e ir en pos de, se ha tergiversado. Se ha tergiversado. Creo que la más media ha tenido que ver, lo social ha tenido que ver, y caemos actualmente, después de 50 años, sí, en un debe, pero ¿qué es un debe? Debes consumir. Yo siempre, y lo he repetido varias veces en este programa, señalo, estamos bajo el mandato del materialismo consumista. Totalmente. Porque si fuera, debes consumir tiempo para meditar, no, al contrario, el materialismo consumista le sacó el tiempo a la gente. No se puede ocupar de uno mismo, salvo que seas atrevido. Un dicho que se escucha comúnmente, no tengo tiempo. ¿Cómo no tengo tiempo? Pero todo se ha organizado para que la gente no tenga tiempo para pensar, para que la gente no tenga tiempo de construir ese sí mismo. Ahora, en esto del consumismo, y resulta que se consume de todo. Y en eso
barajando cartas, por un lado yo te diría a nivel social y a nivel de los comportamientos, se consume de todo, se consume exceso de televisión, exceso de celular, exceso de drogas, etcétera, etcétera. Exceso de redes sociales. ¿No? Pero por el otro lado, encontrás que ese mecanismo que era el que Freud y el que Jung habían pensado para armar una idea de cómo funcionaría el psiquismo, ese mecanismo que llamamos represión, no existe más. Ajá. Ah. Vamos a hacer una pausa acá y continuamos con la doctora Amelia Imbriano para que nos explique por qué ese mecanismo de represión no existe más y qué es lo que hay hoy. Hacemos una pausa y seguimos. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Continuamos rumbo a medianoche en punto este viernes dialogando sobre el tema de la mente humana con la doctora Amelia Imbriano. Pero antes de la pausa habíamos quedado en que comentaste, dijiste que el mecanismo de represión no existe más. No existe el mecanismo de represión. En forma general. Claro. El mecanismo de represión pivoteaba, como quien diría, en dos leyes. No matarás, era no matarás a tu padre, la prohibición del parricidio, y el no te acostarás con tu madre. Famosas frases que hacen al psicoanálisis, sí, pero que hacen a la cultura. Es, no matarás a tu prójimo. Cosa que ya es del Antiguo Testamento. Exacto. Y no violarás sexualmente. Uh-huh. No tomarás por la fuerza sexualmente. Bien. No desearás la mujer del prójimo. Esto tiene varios esto miles de años. Esto y de otras bien. Culturas, todo, sí. Fíjate la cultura que estamos viviendo. La cantidad de matanza que hay, de violencia de que hechos llega, violentos, sí. de hechos violentos que llegan al homicidio. Sí. La estadística es muy alta. O de acosos sexuales o sus equivalentes, pero digamos, la estadística de acoso sexual es muy fuerte. Y la estadística de feminicidios por cuestiones sexuales también es muy alta. Eso demuestra que algo ha cambiado en la sociedad. Sí, y yo agregaría, hay una situación generalizada de violencia. Se han normalizado la violencia, se ve en la calle, se ve en un medio de transporte, la conducta, la actitud de la gente. Alguien que va caminando en dirección contraria en la vereda, viene el otro y ninguno de los dos se corre, van en rumbo de colisión. Y yo miro y digo, están buscando una situación violenta, evidentemente. Y también la violencia, a ver cómo analizas esto, la violencia personal en el sentido, ¿cuánta gente trata uno, amigos, conocidos, en el trabajo, las distintas actividades, que te dicen, estoy todo el día cansado, mira que duermo bien, pero estoy cansado, estoy nervioso, no conocen de qué, por supuesto. Porque está tenso, porque claro. Está con su cuerpo a la defensa. Claro que se cansa. Su psiquismo y su cuerpo están cargados de adrenalina, sobrecargados, porque están a la defensa. Y a la defensa respecto de esa violencia. Entonces, ¿no? Es decir, no es fácil. No es fácil porque, claro,
yo lo que te diría es tal la situación que no solamente pongo ese ejemplo, tomo ese ejemplo tuyo de dos personas que van caminando y ninguno se corre. Ninguno se corre. Es lógico. Bien. Que se corra el Hay otro. otras violencias sutiles. Ajá. Personas que viven en el mismo edificio, o sea, saben que viven en el mismo edificio, entran en el ascensor y no se dicen buenos días, buenas tardes. O sea que se ha perdido en nuestra cultura ese gesto del saludo. Sí. Yo lo tomo como violencia. Es Y una sí, falta de violencia porque es un reconocimiento ninguneo al otro. Claro. No existís, voy yo solo en No el ascensor. existís, Claro. exactamente. Es una falta de reconocimiento al otro. ¿Ah? A ver, se han perdido los hábitos de, no sé, voy siempre a la misma confitería. Antes me saludaba con el que me atendía, charlaba 2 palabras, etcétera, etcétera. Ahora no. Entonces, también las personas viven en ese mundo de un individualismo, pero que creemos que se trata de individualismo. Y te diría, sí, pero con una característica muy particular, que se están afectadas del desconocimiento del otro, del ninguneo, para hablarlo Sí. con una palabra sencilla. Sí. Eso es doloroso. Una actitud de solo existo yo. Esto se ve en relaciones de conocidos, demás, que uno dice, tuve que tomar distancia porque todo era el tiempo que yo tengo, pero entonces hay que consensuar a dónde es que vamos, el grupo. No, yo... Claro, pero eso existía eso ha antes. Traído, Sí. yo te diría, una deformación. Sí. No solamente el comportamiento, una deformación psicológica. Claro. Porque el ser humano es siempre un ser con otros. Claro. Por eso yo mencionaba, no solamente con otros de su semejante, su familia, sus semejantes, su barrio, ¿no? Su El ciudad. nos para poder construir el yo. El nos. Exacto. Ahora también necesito en ese nos, utilizo con los amigos, vos lo conocés, la expresión, pero tenemos que ser los que hablemos el mismo idioma. Otra cosa que hablo de ejemplos que yo he podido constatar. Bueno, personas como nosotros dos que nos conocemos desde hace décadas y bueno, hemos desarrollado nosotros una amistad, pero con otros solo conocernos. Vas viendo los últimos años de esa gente, hoy, y uno dice, este no es el que yo había conocido. Ahora es una persona que justamente está trincherada en sí mismo, vamos a tomar un café, sí, pero el café de siempre, no quiero conocerlo, no, pero ahí yo, y está hablando de un café que está a una cuadra, pero esa cosa absolutamente obsesiva de armar un... Claro, ahora vos dijiste torre. una palabra, atrincherado, Sí. Por eso se cansa. Porque está atrincherado, por eso se deprime. Claro. Estamos en la época en donde aparece, sí, la más media te vende el éxito, el júbilo, etcétera. Somos todos felices, pero lo que hay es mucha depresión. ¿Por qué? Porque falta el nos, porque la persona falta el nos, entonces no constituye adecuadamente el yo, entonces no sabe estar consigo misma. Algo muy grave, porque una cosa es estar solo y aprovechar para estar consigo mismo y poder pensar y reflexionar sobre la vida o crear,
¿verdad? Poiesis. Exacto. No, el sujeto ha perdido su capacidad de poiesis. Y entonces, si primero el sistema, volvemos, materialista consumista, ha sacado todo el tiempo de lunes a lunes, y vos, que conocés como yo de ciertos aspectos, si buscan a los oyentes, si buscan en internet, van a encontrar trabajos presentados en congresos de negocios, de marketing, donde hay gente que el trabajo que presentó es a ver cómo mientras la persona duerme podemos seguir ofreciéndole algo, porque las horas que duerme no consume. A la pucha. a ver, un concepto de marketing es población esclava. Claro. ¿Cómo se genera una población esclava? Pero me llevaste a otro punto maravilloso. A lo largo de la historia de la humanidad, los esclavos buscaron salir de esa esclavitud, rebelarse porque tenían conciencia de esclavitud. Pero si el esclavo está convencido que es libre, ¿cómo iría a rebelarse? Y si no le dan tiempo para pensar, ni para hablar con los... Si nuestro joven esclavo está convencido de que es cool, como dicen ahora los chicos... Y que está libre y que toma sus propias decisiones. Libre. Pero todo está fabricado, claro, para que no haya conciencia de sí mismo. Exacto. Y que para tener conciencia de sí mismo tengo que tener tiempo para mí. Tengo que tener el nos, pero no, como digo siempre, el nos que te hace palmoterapia. Bueno, ya se va a resolver. No, que mañana va a estar peor si no tomamos las decisiones hoy. Antes había el concepto de ocio. Y del ocio creador, de Confucio. Ay, claro, el Confucio hablaba del ocio creador. Creador. Apuntó que el negocio era nec ocium. La negación del ocio. Negar el ocio, de negar el negocio. De ahí viene el negocio. Exacto. Bien. Hoy se ha perdido. Porque hasta el ocio, lo que era el ocio, lo han convertido en un negocio. La empresa turística, por ejemplo. Para decir una, por no decir los casinos, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ir a eso. Pero la del turismo es interesante, yo lo vengo hablando hace mucho, porque, claro, hace años de esto, los primeros diciembre, noviembre, que empecé a ver los avisos en los diarios, en los lugares de promoción de los bancos, diciendo que saque el crédito para haga con su familia turismo. Y yo siempre pensaba, digo, pero cuando regreso tengo que pagar la primera cuota y resulta que no me ingresó dinero. Yo me fui. ¿Quién va a sacar un crédito para hacer turismo? No, es para hacer negocio. Pero ahí el ocio está puesto para que el banco haga un flor de negocio. No se ve. Se sufre sin tener idea de que se sufre, hasta que se cae en la depresión y las personas vienen a consultarme, me siento mal, me siento deprimido, no sé qué me pasa. A veces no sé qué me pasa, estoy apático. Uh-huh. Claro, porque ¿cuál es el proyecto de vida? No tienes, exacto. No hay un proyecto de vida. No tienes simpatía ni siquiera consigo mismo, con un proyecto de vida, con una idea, con un entusiasmo. Vos decías, bueno, definí deseo, y yo diría anhelo, entusiasmo. Búsqueda. Claro. Eso es deseo. Claro. Y vivimos en una sociedad donde el deseo se ha perdido. Pero te decía, todo el psicoanálisis lacaniano se define en relación a la cuestión del deseo. Los últimos años de Lacan se definió un tanto en relación al exceso, podríamos decir, del daño.
Lacan, sus últimos años, pesquisó esta cuestión de la debilidad del mecanismo de la represión, y de ahí en más, como, digamos, la persona tendiente a un consumismo que lo dañaba. Sí. Que lo cosificaba. Claro, uno se convierte en un objeto, Pero no en un humano. Por eso insisto que... claro, a ver, el que consume es consumido por el sistema, se cree consumidor y es consumido. Por eso siempre digo, en toda la historia de la humanidad nunca hemos tenido tantos estímulos externos como tenemos hoy en día todo el tiempo. Vos señalaste los celulares, pero claro, hago una búsqueda en Google y después me meto en mi Hotmail, en mi correo electrónico, y al costado me aparece algo vinculado a lo que busqué. Ya me está avisando por si quiero. Claro. Puse, no sé, Isla de La Pascua, inteligencia porque estaba artificial. buscando Claro. tal dato, qué superficie tiene. Viaje a la Isla de Pascua. Las IA. Pero La inteligencia artificial ahora todo es con siglas, así que es las IA. Hacemos... Bien utilizadas, bueno, sí, claro. Vale, pero invaden. Pero tenés que tener un buen libre albedrío para la toma de decisiones. Invaden, me sirve, y no por me eso sirve. tomo tu adjetivación de atrincherado. Sí. Vamos a hacer otra pausa y seguimos dialogando con la doctora Miriam Briano. Estamos hablando de psicoanálisis, de la mente humana y de el humano hoy 2024. How do you define normal? ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Continuamos rumbo a medianoche en punto, dialogando con la doctora Miriam Briano sobre psicoanálisis, sobre la mente humana, sobre la conducta hoy. Y estabas por agregarnos algunas cosas más, pero yo iba a señalar. Hay una frase que me gusta. Toda posposición es autoagresión. ¿Qué te refleja? Digo, porque es tan habitual escuchar gente buscando... Claro, el manual de la justificación es un volumen de 1873 páginas. Siempre hay excusas y justificaciones. Pero es tan habitual oír frente a alguien que está frustrado, que no pude hacer tal cosa. Pero ¿por qué no te metís? Y no se dan las condiciones. No se dieron las condiciones, como si las condiciones fueran algo mágico que se dan. O no se dieron las condiciones porque tiene que venir otro y darme las condiciones. Yo pensé siempre que tengo que abrir yo los caminos. Yo te voy a decir con una sola palabra. Sí. Cobardía frente a la vida. Claro. Podemos hablar de la neurosis obsesiva y la postergación que digamos, caracteriza la neurosis obsesiva, y entonces, bueno, mañana. Y algún día nunca llega. Algún día nunca llega, exactamente. Pero quizás esos diagnósticos que hicieron a los inicios del psicoanálisis, que el psicoanálisis tomó de siglos anteriores, ¿verdad? De histeria, neurosis obsesiva. Esos diagnósticos ya me parece que están perimidos. Ajá. Que hoy hay que volver a reinventar cómo pensar la mente. Y entonces la vida se trata de saber, o hoy hay que tratar de ver cómo salimos de la cobardía y tenemos coraje. Porque... A ver, ¿a qué llamo yo cobardía? A ser obediente de la más media, a ser obediente de esa inteligencia artificial que se me metió en mi Gmail, no sé cómo, y me pasa datos, claro, ¿no? Y me sugestiona con que hay que ir no sé a dónde para ser feliz, como si, ¿no? Sí. La felicidad fuera eso. Ahora,
digamos, eso es vivir cobardemente, vivir aceptando las pautas de lo que yo llamo los estímulos externos. de lo que vos llamás estímulos externos. Bien. Hay que saber salir de ahí y poder tener el coraje de un entusiasmo propio, de una invención propia, y el coraje para tener la invención, para ir por detrás de la invención, para empujar hacia ese lado, porque eso es lo que va a dar una alegría en la vida. Y no tener, no sé, el celular de última marca, la computadora de última marca, el auto de última marca, o la ropa X. O Y hasta lo que sea. la ilusión que genera eso, porque lo que el estímulo externo te dice es que si vos tenés tal objeto, entonces gracias a que tenés ese objeto vas a conseguir que te quieran, vas a conseguir que te miren bien. Una serie de cosas. Mentira. Claro, ilusiones A ver, imposibles de concretar como toda El ilusión. año pasado, o a principios de este año, no me acuerdo bien, me pidieron una revista que está en los kioscos, Actualidad Psicológica. Sí. Me piden un artículo porque se cumplían, creo que los 100 años de cuando Freud escribió El porvenir de una ilusión. Ajá. Y yo dije, bien, al director de la revista, si me aceptas un artículo en donde yo diga que vivimos en el mundo de la desilusión, estamos de acuerdo, escribo un artículo. Me encanta tu idea. Bueno, ahí escribí un artículo. Porque realmente, es decir, esa ilusión, al no ser una ilusión personal, que te llena de fuerza, y esa fuerza, como dije, del coraje para llevar adelante una idea, sino es la ilusión que te vende el otro. Claro. Es lo que te vende el otro, Claro. que te crea algo ilusorio. Claro. Que No no es fantástico, ilusorio. Ilusorio, no es una ilusión personal. Claro. Es algo ilusorio que te hace una promesa de felicidad que no se halla. Y Entonces, ahí te frustraste. Entonces cuando te Ahí frustraste salís a buscar otra cosa porque a ver si... Y todo esto bien de manera inconsciente, porque no es que la persona dice, como me he frustrado, ahora voy a comprar este otro par de zapatillas. Lo peor es que es inconsciente, Claro. Totalmente inconsciente. La más media está manejando lo inconsciente. Y entonces, a ver, yo decía, bueno, apelaba al mismo Freud. Jung sacó ideas desde Freud y las supo desarrollar en lo social, más que nada. Sí, sí. Las desarrolló muchísimo. Y sabemos cómo la historia de nuestros antepasados influye inconscientemente en la posición de cada uno. Ahora bien, hoy tenemos que decir, a ver, veamos la historia de la más media, ¿no? Porque que una gaseosa sea la felicidad, era chica cuando yo era chica comenzaron a vender esa idea de que tal gaseosa era la felicidad. Y hoy tenés niños que no pueden parar, tienen que tomarse toda la botella. Si la botella tiene 1,5 litros, no pueden parar, no pueden dejar de tomar, no pueden decir, bueno, tomo hasta donde me gusta. Sí, si tengo ganas, en qué momento. Pero se vuelve una adicción. Ahí está. Una adicción que yo siempre digo, no es solamente adicción de falta de palabra, también es adición de más uno, más, más. Me trae la adición, le dice uno al mozo, me trae la cuenta, la adición, claro, la suma. Pero una suma infinita. Sí, claro. Un objeto, otro objeto, otro objeto, otro objeto, otro objeto, y ahí me voy cosificando. Sí. Y frustrando cada vez más, lo cual también genera enfermedades,
físicas, Sí, gastrointestinales, claro, cardiovasculares, claro, que sirven para que A ver. me mediquen de por vida con tal comprimido, con tal pastillita, de por vida. Entonces es la industria farmacéutica. Es una de las grandes industrias, la Sí, farmacéutica. claro. Y con mucho mejor prensa que la de armamentos. Pero entonces estamos, claro, pero vos mencionaste, ¿no? Estamos en la época de los tránsitos globales, ya sean de armamentos, Ujú. de bolsas de sangre o órganos, vamos a decir, pero entre ellos anda a conseguir una bolsa de sangre a veces y Sí, sí. ¿no? Hay un tráfico de esas cosas. Sí, de órganos, de tantas cuestiones. Que no se habla, no tienen casi prensa, pero forman parte de un negocio mundial, como vos estás diciendo. Mundial, Claro, tanto como el negocio de las gaseosas. claro, también mundial, donde Mundial. donde no se venden gaseosas. O el negocio de determinados sándwiches, Sí, sí, bueno, sí. que mundial. Mundial. Bueno, a eso le podemos agregar lo que ha pasado hace unos días con las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, pidiendo que los países renuncien a su soberanía en las cuestiones de pandemias, etcétera, para que la OMS tomara la decisión de qué país tenía que hacer qué. O sea que desde la Organización Mundial de la Salud iban a decir, por ejemplo, bueno, la Argentina ahora se tiene que aislar, no puede hacer esto. Bueno, Ahora- es un ejemplo macro, Sí, ¿no? En donde desde lo macroscópico te están diciendo tal país no tiene la capacidad de decidir sobre sí mismo respecto de lo que es necesario, de lo que le hace falta, de cómo va a enfrentar tal situación, etcétera, etcétera. Es un ejemplo macroscópico. Después de lo que sucede también microscópicamente. en lo individual. En lo individual, en donde bien, digamos, hoy nos, la organización social que estamos viviendo no considera que una persona es capaz de pensar por sí misma, de decidir sobre su vida por sí misma, sino que la manipula. Hacemos la última pausa del programa, seguimos hacia medianoche en punto acá dialogando con Amelia Imbriano sobre la conducta humana, qué nos pasa y por qué nos pasa. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Laceras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Continuamos dialogando con la doctora Amelia Imbriano. Estábamos diciendo entonces qué hacer para poder convertirnos en nosotros mismos. Fíjate, ya hace 2500 años, esto lo dijo Píndaro, poeta, filósofo, dijo, conviértete en el que eres. Y no había redes sociales, pero ya se había dado cuenta que había otros que pretendían el deber ser. Vos tenés que ser esto, el otro aquello. Amelia, hoy en pleno, no solo en pleno siglo XXI, que ya estamos terminando la primera cuarta parte del siglo XXI, ¿qué hace la persona que dice, yo voy a tomar el toro por las astas, yo voy a construir mi propia vida? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Construir, para que la vida sea propia, Claro. tenés que reconocer al semejante. Si no, no construís una vida propia. Porque, a ver, ¿de qué propiedad hablamos si no reconocemos al de al lado? Para hablar de algo propio tengo que reconocer lo que no es propio, o sea, el semejante por lo menos, ¿verdad? Ahora, allí donde yo construyo la relación con el semejante,
y me diferencio adecuadamente, sin discriminarlo, sino me diferencio, es ahí donde puedo ir construyendo una vida propia, dándome la pausa para pensar cuál sería un entusiasmo. ¿Qué me entusiasma? Un entusiasmo que no sea una idea nada más, un entusiasmo que se sienta con el cuerpo. Algo que sea inevitable. Yo esto lo tengo que hacer. Eso. Voy para allá. Sí. Bueno, también hay que construir el coraje. Pero para eso hay que animarse, atreverse a ser sí mismo, atreverse a vivir. O sea, tener el coraje de construir el coraje. Y entonces es ahí donde es una relación muy particular, porque por un lado tenemos que reconocer, digamos, para podernos reconocer a sí mismos tenemos que reconocer al otro, pero del otro lado no tenemos que ser obedientes a la más media, porque ahí donde somos obedientes a la más media, vamos a tomar exceso de gaseosa, como quien diría. Ahí me diluyo como persona. Ahí me diluyo, claro. Exactamente. Claro. Y me enfermo. Exacto. Me enfermo psicosocialmente. Las tres áreas. Las tres áreas. Exacto. Las tres áreas, claro. Como dijera nuestro amigo. Sí. Entonces, bien, a construir el coraje de la vida. Y yo creo que ese coraje, es el hermano necesario del entusiasmo. Aquel que no tiene coraje no se atreve a tener Claro, ni siquiera empieza a tener entusiasmo. Lo reprime, ahí sí lo reprime. O lo censura. Lo censura. Sí. A esto se le suma otro condimento bien de este siglo. En el mundo occidental, en la Argentina, las mujeres se jubilan a los 60 años, los caballeros a los 65, porque toda esa legislación viene de una época en que cuando uno llegaba a los 60 años era un viejo. Era muy mayor. Claro, sí, pero en aquella época se decía viejo, ni siquiera abuelo, lo de muy mayor es ahora nuevo, pero era un viejo. Entonces se esperaba que esos viejos fueran a darle de comer a las palomas, cuidaran al nieto que estaba jugando en la plaza. Hoy en día la expectativa de vida es 87 años. Y, como bien nos decía el doctor Alberto Cormillot, hay un trabajo muy bueno también del doctor Pacho O'Donnell, la posibilidad de tener gente centenaria existe. Hace unos días pasó algo extraordinario que los medios destacaron poco y nada, porque lo que destacaron es que había fallecido un astronauta de la serie Apolo, que fue el que sacó la icónica foto desde la Luna, donde se ve la Tierra amaneciendo. Bueno, pero lo que pocos dijeron, y algunos dijeron que había tenido un accidente, se accidentó, no sé si se estrelló, todavía no está claro, se accidentó con el avión que él manejaba, un monoplaza. Este hombre que iba manejando el monoplaza... ¿Cuántos años tenía? 90. 90 años. Estos, por favor, subráyenlo porque no se destaca eso. Este hombre de 90 años estaba autorizado, tenía el brevet, todo autorizado, para hacer algo que hacía seguido, que es subirse a un avión y andar dando vueltas en el avión. Esta vez en un avión monoplaza. Bueno, algo pasó. Se produjo un accidente, está investigando, por eso murió, si no aterrizaba y seguía. 90 años. Esto obviamente abre otros caminos, Amelia. Sí. La mente tiene que pensar también en eso.
no soy viejo, tengo que poder seguir haciendo, levantar la vista, ver otro horizonte, ir para ahí. Ahora, sí, digamos, hay que aceptar esta cuestión de que posiblemente seamos más longevos que nuestros padres o nuestros abuelos. Uh-huh. No obstante, yo creo que llega a la longevidad el que vive la vida con ganas. Yo tengo esa sospecha también, pero Yo- lo mantengo como sospecha, yo- te lo dejo a vos. Yo creo que llega a la longevidad, a una buena longevidad, a este señor que manejaba un monoplano. Los otros días conversaba con el padre de una amiga, con un señor que yo pensé que tenía 70 y pico. Uh-huh. Y resulta que cuando el señor me dice, no, le pregunto por una calle en X, en tal lugar, tac, 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 seguía que yo. Y me dijo, porque a mí me quedó la guía Filcar Claro. en la cabeza. Yo dije, ¿cuántos años tiene para que diga la guía Filcar? Uh-huh. Y después, bueno, me entero que tiene 91 años, joven al máximo. Las ganas de vivir de Ahí ese hombre. Bueno, me lo encontré de casualidad en la Feria del Libro. Ajá. Se había caminado la Feria del Libro, había charlado con todo el mundo, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo pensaba es, este señor que me dijo la calle tal está en tal lugar, después me dice, bueno, pero agarrá tu celular y fíjate. No, porque resulta que él tiene o sea, las que el redes señor sociales. fue de la guía Filcar Claro. a Google Maps. Para eso hay que tener coraje, ganas de vivir, Sí. porque si Sí. no, terminas en un aguantadero de viejos. Qué buena descripción. Ay, discúlpame, fue un tanto grosera. Sí, pero fue Pero- honesta. Yo lo he dicho acá en alguna otra emisión de este programa. Cuando hago mis caminatas, camino por un barrio porteño donde hay bastantes geriátricos y lo hago a la hora en que están cenando y veo esas imágenes a través de las ventanas y digo, si yo entrara a preguntarle a esta gente, ¿usted quiere estar acá? Porque tengo la sospecha de que más de una vez están ahí por algún sentimiento de culpa de los familiares que no los vamos a dejar, pagamos el geriátrico. Pero ese señor que veo ahí solo, bebiendo con un vaso especial, por la mirada extraviada, eso es vida. Eso es durar. Sí, será un vegetal. Por eso es que me interrogo la cuestión de la Sí. longevidad, no la acepto así tan como... Porque durar No, ahí estoy durar totalmente de acuerdo. porque la medicina o la ciencia inventa Sí, claro, determinadas químicos y Sí, demás, y entonces sobrevivís durando. Vegetás. Fíjate que hasta la expresión sobrevivir es una expresión que venimos escuchando de nuestros padres y abuelos, y yo la analizo y digo, es falsa, porque sobrevivir es vivir por encima, es sobre. Así que sobrevivir es lo que uno debiera hacer, puede un poco más. Pero nos transmiten la expresión de un poco más, cuando en realidad lo que se está hablando es de mucho menos. No está viviendo, está vegetando, no está teniendo vegetando, conductas está durando. humanas, ni siquiera animales. Es una cosa que En está absoluto. ahí, si la alimenta, no si se alimenta, se la alimenta, la cuida, bueno, ahora venga a acostarse. No, claro, pero yo no hablaba de eso, coincido con vos. Yo hablo de la longevidad como la del astronauta. Hablo de la longevidad aquí. Vamos a hacer un homenaje a alguien que tanto como vos y yo queremos mucho, al doctor Vicente Rubino, médico, psiquiatra, psicólogo, maestro nuestro de psicología de Jung. Está viviendo en Córdoba ahora, los afueras de Córdoba. Acaban de publicar su nuevo libro en Madrid. El 3 de marzo pasado cumplió 91.
Vamos adelante. ¿Te das cuenta? Vamos adelante. De eso hablamos. Si uno puede, quiere decir que los demás podemos. Ahora. Y es un luchador porque ama la vida. Claro. Porque Vicente es un gran ejemplo. Sí. Como todos, no ha tenido una vida fácil. No, más bien quizás ha tenido una vida muy difícil. Quizás, digamos, más difícil que el común. Sí. Es un ejemplo. Ha sabido atravesar los malos momentos, ha luchado porque ha querido vivir bien, vivir con entusiasmo. Vivir con ganas, claro. Produciendo la poiesis, creando. Vos fijate que lo llamo por teléfono. Claro, yo estoy acá en Buenos Aires, porteño, él está en las afueras de Córdoba. Lo llamo por teléfono. Y entonces le hago un comentario sobre algún tema filosófico, que nos gusta hablar de eso. Y entonces sale el tema de Plotino. Entonces le digo, ¿usted sabe que leía esta... Ah, no, pero Antonio, un momentito, ¿no? Porque fíjese que eso Plotino lo dice, sí, yo sé en qué texto, pero me recita el texto. 91 años cronológicos reales. Ahora, muy importante lo que está diciendo la doctora Melimbriano para reflexionar el fin de semana, que no se viene. Las ganas de vivir, pero además, claro, ganas, como dijiste vos, en serio, que yo voy a hacer. La poiesis no la hace solamente el filósofo. Hay cosas que se han degradado y es una pena, porque la poiesis también la hacía mi abuela cuando, qué sé yo, creaba un postre. Las ganas de vivir. Se nos fue el tiempo, hemos llegado a medianoche en punto. Con la doctora Melimbriano en cualquier momento te volvemos a invitar. Encantada. Tenemos mucho y bueno, ha sido un gusto. Hablando. Nosotros volvemos viernes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.